Yo soy cubano-americano, nací en Cuba, me crié en Nueva York y Miami y a los 25 años me gradué de Derecho. La función del law clerk es leer la petición a favor y la petición en contra, analizar el tema, hacer la indagación necesaria legal que se tiene que hacer y preparar un orden en forma de borrador para que el juez lo revise. Un despacho en Miami en los años 80 era uno de los 4 o 5 bufetes más grandes que había aquí, se llamaba Fine Jacobson, que ahí yo hice litigio comercial y tuve mi primera introducción a defensa penal. Y hay una gran diferencia entre la defensa de penal económico y la defensa de casos penales de crímenes comunes, pudiéramos decir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste en fiscalía? 8 años. Mi idea era quedarme 3 años para obtener experiencia y volver al mercado privado, pero lo encontré tan fascinante que de verdad me encantó. Miami es el lugar lógico como sede para todas esas disputas, porque Miami informalmente es casi la capital comercial de Latinoamérica. Personas que están negociando un contrato, etcétera, muchas veces se reúnen en Miami. Tienen casas en Miami. Como en el 2003, 2004, me fui del bufete, formé un bufete con 2 socios, 2 o 3 años, y fue muy bien, pero después decidí estar solo y tengo mi propio bufete con asociados que trabajan conmigo. Yo prefiero tener menos casos, porque la presión es, tiene que tener más casos, tiene que facturar más horas, y yo soy esposo, soy padre, ¿verdad? Soy hijo, entonces quiero tener calidad de vida también. Entonces, durante la mayoría de mi carrera, desde que yo me independicé, yo usualmente nada más que tengo 8 o 10 casos. No quiero más. El bufete salió ganando, porque si te iban a contratar antes de tener la experiencia de año y medio con un juez federal, llegaste con mucho más conocimiento al puesto de trabajo. Desde la ignorancia, porque en aquella época Miami era un centro de crecimiento, ¿no? Había mucho dinero, pero creo que había mucho movimiento, ¿no?, económico. Y entonces eran despachos que tenían mucha proyección, ¿no? Los abogados podíais tener mucha más proyección, ¿no? Sabes que ese tipo de abogado nunca lo va a poder sustituir la inteligencia artificial, ¿no? Ojalá que no. Las tarifas están por el cielo. Algunas justificadas y otras un descaro. Las grandes corporaciones ya están poniendo presión, los general counsels de las corporaciones, en los bufetes grandes. Mira, con respecto a estas cosas que ustedes hacen, 2 o 3 de ellas lo puede hacer AI. La pandemia tuvo un impacto muy importante. Yo creo que durante la pandemia muchas personas pudieron reflexionar un poco sobre su vida y muchos se dieron cuenta que su carrera le estaba consumiendo su vida y no tenían un balance. Cambiar el concepto de la hora, ¿no? Que parecía que era como una forma de minutar o de facturar horas, y ahora ya eso, pues, oye, no facturamos tantas horas, sino vamos a facturar fases de trabajo. Ser serio, ser confiable y también amable. Wow. Eso es una buena combinación. Uh-huh. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Law Pro Abogados. Otro nuevo episodio aquí en Miami. Y bueno, ahora tengo el placer y el honor de tener a un invitado con una carrera espectacular. Es una carrera de la que a uno le gustaría no tener 1 hora de podcast, sino poder escucharlo durante muchas horas y poder absorber todo el conocimiento profesional y personal que ha vivido a lo largo de su carrera. Y no es otro que Eduardo Palmer, que ahora él nos dirá quién es, pero bueno, lo vais a escuchar de las preguntas, de su historia, todo lo que nos va a transmitir, porque creo que es un podcast en el que os tenéis que quedar a escucharlo al completo, no cortar como muchas veces hacemos al verlo, ¿no? Porque tiene una historia fascinante que cortarnos y de la que aprender mucho. Así que nada, Eduardo, encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias por darme tu tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad. Muy agradecido. ¿Quién es Eduardo Palmer? ¿Cómo empieza Eduardo Palmer con esto de la abogacía? Bueno, yo soy cubano-americano, nací en Cuba, me crié en Nueva York y Miami y a los 25 años me gradué de Derecho y siempre quise ser litigante. Aquí en los Estados Unidos es usual que uno escoja el campo o litigante o corporativo, porque para tener una práctica más sofisticada, bastante difícil ser generalista. Entonces yo siempre fui litigante y lo he mantenido así por 40 años. ¿Y qué parte del litigio
¿Por qué parte del litigio empezaste? Yo empecé como un asistente de un juez federal, como un federal law clerk aquí en los Estados Unidos. Se considera uno de los puestos mejores que uno puede obtener después de graduarse de Derecho, porque quien quiere ser litigante en los tribunales federales son mucho más sofisticados que los tribunales estatales. Se escribe mejor, la calidad de los abogados es mejor, la calidad de los jueces es mejor, tienen asistentes que lo apoyan. Entonces yo quise hacer eso como un aprendizaje, ¿verdad? Para ver los mejores abogados en la comunidad que escriben bien, que tienen su técnica de litigio, y pude hacer eso por 1 año y medio, casi 2 años. ¿Qué función es la que hace para que lo entiendan allí quienes nos vean en España? ¿Cuál es la función que desarrollabas? El law clerk del juez federal hace un borrador, lee las peticiones que están presentadas al juez, ¿verdad? Cada juez va a tener 200, 300 casos y tiene 2 law clerks. La función del law clerk, porque el juez no puede con todos esos casos, la función del law clerk es leer la petición a favor y la petición en contra. Entonces, analizar el tema, hacer la indagación necesaria legal que se tiene que hacer y preparar un orden en forma de borrador para que el juez lo revise y si le parece bien, lo firma. Y si no le parece bien, pues te dice, mira, esto no estoy de acuerdo, vamos a cambiarlo. Así que en la mayoría de las instancias, el law clerk hace su trabajo sin hablar con el juez. Pero hay unos pocos casos muy importantes que para el juez tienen un enfoque principal. Entonces, él se sienta o ella se sienta contigo antes que empieces a trabajar en ese caso. Pero eso es lo que hace el asistente legal. Es como tener un asociado. Un asociado, ¿verdad? pero siendo juez. Correcto. Y con ese juez, ¿qué tipo de asuntos veías? ¿Solo penales o civiles? Lo lindo que tiene la experiencia de un juez federal es que ellos son uno de los pocos jueces que tienen casos civiles y penales. Entonces, ya graduándote de Derecho, estás viendo todos los casos por haber penal en el sistema federal y todos los casos por haber civil en el sistema federal. Así que obtienes una experiencia increíble en términos de derecho federal. Y una vez que terminas de ser asistente, ¿cuál fue tu siguiente paso en tu carrera? Siguiente paso para mí fue regresar a un bufete de litigio, de comercio, que me había dado una oferta cuando me estaba graduando, pero entonces el juez me dio la oferta, acepté la oferta del juez, el bufete me esperó el 1 año y medio que tomó, y mi idea siempre era ser litigante de disputas comerciales, porque me di cuenta, estando en la escuela de Derecho, yo soy cubano refugiado, soy alguien que no me crié con muchos recursos, así que siempre para mí la necesidad de mantener un empleo, de mantener, ser práctico en lo que vas a enfocar. Y me di cuenta inmediatamente que en litigio comercial siempre hay trabajo. El que es buen litigante de asuntos comerciales, siempre vas a tener trabajo. Lo único que en los tiempos difíciles es más problemático cobrar, pero siempre tienes trabajo. Y eso para mí era muy importante. Y también me excitaba porque son temas muy complicados, fascinantes, temas importantísimos. Entonces yo me enfocaba en litigio comercial. Esa era mi idea cuando yo me gradué. Quería ser un socio en un bufete grande en los Estados Unidos en litigio comercial. Pero la carrera fue desenvolviéndose un poco y hice eso, pero hice algunas cosas. Bueno, más. el bufete salió ganando, porque si te iban a contratar antes de tener la experiencia de 1 año y medio con un juez federal, llegaste con mucho más conocimiento al puesto de trabajo. Así es. Y en ese puesto de trabajo era un despacho importante, me has dicho, ¿no? Sí, un despacho en Miami en los años 80, era uno de los 4 o 5 bufetes más grandes que había aquí, se llamaba Fine Jacobson. Era un bufete que se unió de gente que exigía que estaba en el tema de impuestos, el tema de litigio y otros temas también. Así que ahí yo hice litigio comercial y tuve mi primera introducción a defensa penal, que nunca lo hubiera pensado. Pero en Miami, en los años 80, la defensa penal estaba creciendo. Desde la ignorancia, porque en aquella época Miami era
un centro de crecimiento, ¿no? Había mucho dinero, entiendo, ¿no? No sé, me corriges porque hablo desde la inexperiencia, pero creo que había mucho movimiento, ¿no? Económico, y entonces eran despachos que tenían mucha proyección, ¿no? Los abogados podíais tener mucha más proyección, ¿no? Yo creo que sí, y también es una época que ya nos estamos desarrollando en el campo internacional. Claro. Así que tanto para lo civil como lo penal, ya Miami estaba creciendo como el destino de litigio internacional en las Américas. Y la defensa penal, me has dicho que en principio tú siempre pensaste en disputas comerciales y entiendo que te acaba enamorando la defensa penal, ¿no? ¿Cuál fue el primer asunto penal que llevaste, si te acuerdas? Wow, difícil de acordar eso. Em, pero la verdad que no me quedaba remedio, porque el bufete me contrató y los que estaban en el bufete, que eran abogados de defensa penal, sabían que mi experiencia con el juez federal le iba a ser útil. Entonces me reclutaron para casos penales y cuando uno es un asociado joven y acaba de llegar, uno hace lo que tenga que Lo que hacer, le diga. ¿verdad? Ahora mismo me acuerdo de un caso, uno de los primeros era de extradición internacional. Am, y para mí, como te dije, nunca pensé en una carrera de derecho penal, pero ya cuando lo empiezo a hacer, lo encuentro fascinante, porque los temas penales, siempre la base es el derecho constitucional, son los derechos, y eso a mí siempre me ha fascinado. Entonces, y también los hechos en los casos penales son fascinantes. Las personas con quien tienes que ligar, los clientes, eso es algo para las películas, ¿verdad? Es fascinante, fascinante. ¿Y cómo se desarrolla esa carrera? Me refiero, ¿cuántos años estuviste llevando derecho penal? Bueno, toda mi carrera, verdaderamente, ¿verdad? Yo, cuando empecé con ese bufete, lo normal era que un abogado que era litigante sea litigante o de asuntos comerciales o asuntos penales. Esto era uno de los pocos bufetes grandes en su época que traían casos penales al bufete y que había abogados que trabajaban casos comerciales de litigio y también trabajaban casos penales de litigio. Y eso era muy inusual en esa época. Hoy se ve un poco más, ¿verdad? Pero para mí eso siempre era fascinante. Se ve más porque a lo mejor es un penal más ligado te iba a decir, el penal económico que le llamamos allí en España, ¿no? Correcto. Y hay una gran diferencia entre la defensa de penal económico y la defensa de casos penales de crímenes comunes, pudiéramos decir, ¿verdad? A mí lo único que yo he hecho de verdad es de crímenes económicos, porque es más sofisticado, es para mí un poco más creativo, hay mejores abogados en esos campos, porque el tema es más técnico, tienes que tener un poco más paciencia, tienes que leer con detallamiento. Parece que el problema es como más amplio, ¿no? No solo se deriva al penal, ¿no? Sino a otras ramas del derecho que también pueden afectar a cada caso penal económico, ¿no? Correcto. Y es fascinante las personas con quien vas a ligar. Yo como fiscal llevaba casos penales en contra de personas y entonces al irme de la fiscalía después represento personas en casos penales, en crímenes económicos, y las personas que yo represento son personas con traje, cuello y corbata, que tienen estatus en la comunidad, que se consideran alguien respetable y todo. Entonces tú estás con ellos solo en un cuarto en el momento más difícil de su vida. De su vida. Yeah. Vamos atrás. Has dicho que ejerciste de fiscal. ¿Cómo llegaste a ser fiscal? ¿En qué momento decidiste? Después que estaba con el bufete Fine Jacobs en un par de años, me di cuenta que casi todos los litigantes de ese bufete que tenían bastante experiencia en los tribunales habían sido fiscales federales. Y entonces yo apliqué y me aceptaron. Quise aplicar a la Fiscalía Federal porque, como te expliqué, es un nivel normalmente un poco más profesional que los tribunales estatales. Normalmente. Obviamente hay excepciones. Sí. Y yo siempre he querido estar en el ambiente más difícil, donde hay la gente más inteligente, más capaz,
porque de ellos yo voy a aprender. Yo no quiero ser la persona sobresaliente. Yo quiero ser la persona que está aprendiendo de las personas alrededor de mí que son los mejores profesionales posibles. Y en la área de defensa penal, usualmente los abogados mejores están en temas de crímenes económicos. Son casos más técnicos, más detallados, ¿verdad? Y ahí es donde yo caí y la verdad que todavía me fascina Y ese campo. como fiscal federal, viste, entiendo que por lo que te he podido entender antes, como siendo juez, cuando estaba junto al juez, ahí se ven, como fiscal solo veías temas penales, ¿no? Correcto, hay Solo nada más temas que penales. penales y yo me dediqué a los casos de crímenes económicos, pero cuando empiezas en la fiscalía te dan un poco de todo para que obtengas experiencia. Sobre todo te ponen 3, 4 meses en departamento de apelaciones. ¿Por qué? Porque ellos quieren que tú como abogado joven, mientras que estás escribiendo todas las apelaciones, te des cuenta de los errores que se cometieron en el tribunal de primera instancia. Entonces ya cuando te entregan a los tribunales, ya tú tienes un poco de experiencia, sabes cómo tienes que objetar, sabes cómo tienes que preservar un punto para la apelación y si no lo preservas ahí, pues ya se ha renunciado a ese derecho. O sea, muchos detalles que aprendes durante ese proceso. ¿Y cuánto tiempo estuviste en fiscalía? 8 años. Ah, Mi idea era quedarme 3 años para obtener experiencia y volver al mercado privado, pero lo encontré tan fascinante que de verdad me encantó y estuve en varias investigaciones que duraron tiempo. Una de ellas tuvo que ver con la guerra en Irak. Estaba investigando un señor de Chile que se llamaba Carlos Cardoen, que estaba haciendo bombas para Saddam Hussein en Irak, cluster bombs. Y esa fue una investigación importantísima que duró 3 o 4 años. Confiscamos 15 millones de bienes que él tenía aquí en el sur de la Florida. Y fue un caso fascinante, la verdad. un caso de... Que me pasé 4 o 5 años en ese caso. Ese caso tiene que trabajar con información secreta. En los Estados Unidos hay un tema que se llama gray mail defense, que cuando tú llevas un caso que puede ser político o puede que la CIA estuvo involucrado en algún momento, tienes que anticipar que el acusado va cuando lo acusen, va a decir, no, mira, esto todo fue aprobado. Yo lo hice de acuerdo con el gobierno estadounidense y por lo tanto yo no soy culpable. Entonces nosotros anticipamos que eso iba a ser la defensa del señor Cardoen y nos pasamos años trabajando con la CIA, trabajando con otras entidades de inteligencia para saber si eso era cierto o no y cuando nos dimos cuenta que no era así, pues pudimos proceder con el caso. Y después de 8 años, ¿por qué decides parar si te tenía tan embelesado, ¿no? Como podemos decir ahí en España, ¿por qué decides parar y pasar otra vez al sector privado? Por la misma razón que te dije antes, yo como abogado quiero llegar al límite de mi capacidad. Yo siempre quiero seguir creciendo. Y yo sé que tengo ciertas limitaciones. Yo he trabajado con gente brillante. Yo no soy brillante, pero soy trabajador y tengo ambición. Y ya sabía que después de 8 años en el sector público, que fue fantástico, mucha experiencia, muchos tribunales, juicios, etcétera, era hora de regresar al sector privado. Aquí en los Estados Unidos es bastante común, si quieres llegar a un nivel muy alto de derecho en tu área en particular, no es inusual intercalar tu carrera entre el gobierno, el servicio público y el servicio privado, porque vas obteniendo la experiencia en el servicio público. Cuando yo era fiscal federal por 8 años, cuando yo salgo al sector privado, pues ya yo conozco a todo el mundo en la oficina, conozco a los jueces, ¿verdad? Entonces ya cuando a mí me entregan un caso penal, tengo cierta ventaja en ese sentido. Entonces yo quería regresar al sector privado para seguir creciendo como abogado. Y la ironía es que el trabajo de fiscal sigue siendo mi trabajo favorito que yo he tenido, pero nunca me he arrepentido de haberme ido de la oficina, ¿Ah? porque ya llegó el momento.
Y hay muy pocos, hay excepciones, hay muy pocos que se pasan su carrera entera en el gobierno, en el sector público, que todavía a los 50, 60 años están animados. Sí, sí. La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría ya empiezan a contar cuántos años me quedan para retirarme y ya no me quiero matar, me voy a las 5. Yo nunca quise ser así. Nunca quise ser así. Quise irme en una época cuando era todavía relativamente joven, con energía, con deseo de ampliar, de luchar y seguir mi crecimiento como abogado. Y de ahí pasaste al despacho privado otra vez, Correcto. que es donde desarrollaste la carrera como litigante en penal económico, ¿no? Sí. ¿Y esos litigios ya eran internacionales o solo eran nacionales? De todo. De todo. De todo. Estando en Miami te toca un poco de todo, ¿verdad? Así que me tocaba casos internacionales de lavado de dinero, de fraude, etcétera. Y también me tocaban casos internacionales de casos civiles, casos comerciales. Cuando yo regreso, cuando voy al bufete, me contratan para hacer lo penal, pero yo estoy muy interesado en hacer lo civil porque para ganarte la vida, lo penal, y un colega me explicó esto cuando era relativamente joven, mira, lo penal es muy lindo, sobre todo crímenes económicos, pero no hay suficiente gente que están cometiendo crímenes económicos para mantenerte a ti empleado full time. No hay, no hay. Sin embargo, los casos civiles comerciales nunca se acaban. Siempre hay peleo. Siempre hay disputa. Siempre hay disputa. Así que lo ideal es balancear la práctica que tienes entre lo comercial y lo penal. Y también, si te dedicas únicamente a lo penal, los abogados en el campo civil no te van a referir casos civiles, porque piensan que tú nada más que operas en el mundo penal y no tienes la experiencia y la capacidad para llevar los casos comerciales civiles. Y de ahí es donde vas a comer. Y del despacho privado, ¿das un salto a tu propio despacho y al arbitraje, ¿no? Primero, no sé cómo es el paso, si primero a tu despacho o primero empiezas con el arbitraje. Empiezo con arbitraje con este bufete que se llamaba Steele, Hector & Davis, aquí en la Florida. La gran mayoría de los abogados que hacen derecho internacional empezaron en Steele, Hector & Davis en algún momento. Era el bufete principal en el estado de derecho internacional y tenía oficinas por toda Latinoamérica. Y ahí, en el litigio internacional, es cuando yo por primera vez conozco el arbitraje internacional. Y tan pronto lo conozco, me llama la atención. Y también, eso es alrededor del año 2000, yo, junto con un colega suizo que estaba aquí de Suiza, Daniele Favalli, buen amigo mío que sigue en Suiza, él se le ocurre la ilusión y me empieza a hablar a mí de, mira, Latinoamérica está a un momento crítico en el término del desarrollo del arbitraje internacional. Varios países están firmando el acuerdo, la Convención de Nueva York con respecto a ejecución de laudo. Varios países están reformando sus constituciones y el derecho constitucional para permitir arbitraje internacional. Y Miami es el lugar lógico como sede para todas esas disputas, porque Miami informalmente es casi la capital comercial de Latinoamérica. Personas que están negociando un contrato, etcétera, muchas veces se reúnen en Miami, tienen casas en Miami. Entonces se nos ocurre la idea de por qué Miami no empieza a crear la infraestructura para atraer arbitraje de todas las Américas y ser la sede principal de arbitraje en las Américas. Y bueno, eso que parece fácil después de muchos años, ¿cómo se desarrolla ese proyecto para traer todo ese arbitraje y la asociación que montasteis al final, ¿no? Para como hub del arbitraje, ¿no? En ese momento. Lo primero que hacemos es empezamos a estudiar la infraestructura. Y en eso ocurre un evento, más o menos en el año 2000, que había un abogado estadounidense en Georgia que estaba llevando a cabo arbitraje doméstico en la Florida. Y el Colegio de Abogados de la Florida se dio cuenta y lo iba a sancionar, porque él no estaba admitido al Colegio de Abogados de la Florida, sin embargo estaba llegando a arbitrajes domésticos en la Florida. Y empiezan a escribir una regla, the Florida Bar Rules, para
eliminar esa posibilidad y restringirlo. Nosotros en la comunidad internacional nos damos cuenta y en ese momento entendemos que para el arbitraje internacional eso es fatal. Porque en el arbitraje internacional, si tú quieres ser una sede de arbitraje internacional, tienes que permitir a abogados de todo el mundo que vengan aquí a ejercer arbitraje internacional. Porque si no, la compañía francesa, que lleva 20 años con su abogado, que sabe toda la información institucional de la empresa, dice, bueno, pero yo no voy a ir ahí si yo no puedo llevar mi abogado, me tengo que contratar otro abogado, eso no me conviene. Entonces, tienes que tener la mente abierta y saber, no, aquí no es restringir quién pueda venir para ejercer arbitraje internacional. Todo lo opuesto es ampliarlo. Y ahí creamos una regla, Florida Bar Rule 1-311, que dice expresamente, creo que hay 2 jurisdicciones en los Estados Unidos que tienen esa regla, que dice, con respecto al tema de arbitraje internacional, aquí bienvenidos abogados de todo el mundo, sin límite, para que puedan ejercer. Y así, de ese momento, corregimos ese problema y siempre ha sido nuestra actitud aquí en Miami. Miami está, en muchos sentidos, es una comunidad de exilados, ¿verdad? Y yo como cubano exilado sé lo difícil que lo pasamos aquí. Y yo siento casi como una obligación cada vez que viene un colega de Latinoamérica aquí exilado, de darle una mano, de abrirle camino, de darle la bienvenida y decirle, mira, únete a nosotros, porque uniéndote a nosotros todos beneficiamos, ¿verdad? Aquí hay abogados de Ecuador, de Venezuela, de México, de Argentina, de Cuba, de todo. Entonces es ampliar ese campo de abogados y cuando hicimos eso, eso fue uno de los pasos primeros para concretar la posibilidad de Miami ser un centro de arbitraje internacional. De ahí se nos ocurrió hablar con la CCI, que es una institución de arbitraje muy importante en París. Y en ese momento, alrededor del año 2000, no había conferencia anual de arbitraje internacional en Latinoamérica. No existía. Nadie se le había ocurrido, ¿verdad? A nosotros se nos ocurre porque vemos lo que viene. Entonces, vamos a París, mi colega y yo, Daniel Favali, tenemos, yo no sé, 30 y pico, 40 años, no somos nadie, ¿verdad? Y le explicamos esto, le explicamos, mira, esto es lo que está sucediendo, creo que Miami está, que Latinoamérica está a dar un paso importante y nosotros queremos desarrollar Miami como una sede de arbitraje y se nos ocurre comenzar una conferencia de arbitraje internacional en Latinoamérica, siempre con Miami como el sitio de la conferencia. Bueno, ellos nos escuchan, muy amable y todo, y los dan las gracias, pero nada, no pasa nada, ¿verdad? Y yo me imagino, ellos están diciendo, ¿y este cubano refugiado quién es? ¿Esta idea? Bueno, pero ¿qué pasa? Que al poco rato la AAA, the American Arbitration Association, que tiene una división internacional, ICDR, le fuimos y le propusimos la misma idea. Y a ellos les gustó y lo hicimos. Y fue un éxito. Y Latin Lawyer, que es una revista de derecho en toda Latinoamérica, escribió un artículo fabuloso, que todavía lo tenemos, diciendo, lógico, no podemos creer que todavía no ha habido conferencia de arbitraje internacional en Latinoamérica, y esto es lógico que exista, y que es lógico que sea en Miami. A las 2 semanas, una llamada de París, que vieron el artículo y dijo, wow, eso, la verdad, ustedes no eran los que vinieron así, como no, todavía les interesa ayudarnos, como no, y ahí empezamos, y hoy en día, ahora se va a celebrar, creo que el aniversario 23 de eso, y la conferencia de ICC en Miami, de la CCI en Miami, es la conferencia más grande que ellos tienen en el mundo. Vienen 700 y pico abogados de todo el mundo con el enfoque en Latinoamérica a Miami. Y para mí, mi idea en eso era branding. Yo voy a crear la infraestructura para que Miami tenga la capacidad, pero también hay que crear la conciencia y el mercadeo y el branding en el mercado. Y eso fue parte de eso y seguimos haciendo otras cosas también. Y desde la ignorancia, Eduardo, hablando de arbitraje,
¿cómo se ha introducido la parte de la mediación internacional en todo esto? Que son cosas diferentes, ¿no? El arbitraje y la mediación son cosas Correcto. totalmente diferentes, pero ¿cómo porque sé que porque conozco a Marlene Esteves de Roca y Ullén en Ujú. Madrid, que tuve el Sí. honor de entrevistarla, Ujú. y sé que está haciendo una labor espectacular para unir la mediación a las asociaciones, a todas estas asociaciones, y creo que está CIAR también, y Ujú. llegaron a un acuerdo también con la CCI en París. ¿Cómo ves toda esa parte de la mediación, arbitraje internacional, la instauración real, ¿no? Porque los abogados somos litigantes Ujú. por naturaleza. Ujú. Cuando te dicen de que haya un árbitro por medio que no sea un juez o mediar, a veces se puede sentir rechazo. Bueno, yo creo que para mí tiene sentido la mediación. Y como un tema cultural, aquí en los Estados Unidos hemos estado en mediación desde que yo me gradué de Derecho. Era muy común hace 40 años que tú tenías que ir a mediación. Tenías que ir a mediación antes de tener un juicio. Era requerido. Entonces, para nosotros es muy natural. Yo sé que en el resto del mundo no es así. Y ahora en el arbitraje, yo te diría, hace 5 o 10 años ha empezado esa norma o ese deseo de crear un campo de mediación que yo creo que tiene mucho sentido. Mucho. Y yo como árbitro, hoy lo que hago yo más que nada es sirvo como de árbitro en tribunales internacionales y yo solo sugiero a las partes que deben intentar mediación siempre al principio del caso. Y creo que muchas veces da un buen camino para una solución. Bien. Y eh, traído todo aquí al arbitraje, ¿no? ¿En qué momento decides independizarte como abogado? Bueno, yo, a ver, ¿qué año fue? Sí, yo como en el 2003, 2004, me fui del bufete, formé un bufete con 2 socios, 2 o 3 años, y fue muy bien, pero después decidí estar solo y ejercer solo, y desde entonces es lo que he hecho. Y tengo mi propio bufete con asociados que trabajan conmigo. Como te digo, hoy de vez en cuando todavía represento clientes individuales, Individual. pero la mayoría de lo que hago es servir como árbitro en tribunales internacionales de arbitraje. Voy a pasar a la parte de gestión un poco del despacho, que Mm. es la parte que más me apasiona a mí de todo esto, ¿no? Cómo una vez que sales, ¿no? Vienes de despachos grandes, de Mm. fiscalía, de gobierno. Una vez que sales y montas tu despacho, donde eres el socio principal, por lo que te he podido entender, y trabajas Ujú. con asociados, ¿cómo llevas esa parte de gestión de tu propio despacho? Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta. eh, ¿Por qué? Porque para mí, obviamente, el dinero es importante. Claro que es importante. Uno tiene que cubrir sus necesidades, pero yo nunca he sido alguien que tiene que tener una casa grande, que tiene que tener un bote grande, que tiene que tener una cuenta enorme en el banco. A mí me enfoco más en la profesión. Y estando en un bufete grande, la presión económica es enorme, enorme, ¿verdad? Y yo no quería esa presión, no me hacía falta, porque no me hacía falta esa cantidad de dinero. Yo prefiero tener menos casos, porque la presión es, tiene que tener más casos, tiene que facturar más horas, y yo soy esposo, soy padre, ¿verdad? Soy hijo, entonces quiero tener calidad de vida también. Entonces, durante la mayoría de mi carrera, desde que yo me independicé, yo usualmente nada más que tengo 8 o 10 casos, no quiero más. Quiero casos importantes, casos complejos, eh, que cliente es alguien con quien yo me llevo y me puedo enfocar en esos casos. Entonces, eso es lo que me hizo llevar mi propio bufete porque quiero controlar mi vida más, ¿verdad? Sabes que haciendo una reflexión, sabes que ese tipo de abogado nunca lo va a poder sustituir la inteligencia artificial, ¿no? Ojalá que no. Seguro que no. Mm. Podrá sustituir otras cosas, pero no ese abogado que se centra única y exclusivamente en sus casos, en determinados casos y en su cliente, ¿no? Y hilando esto, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Cómo puede afectarnos a los abogados o al arbitraje o al mundo jurídico en general? Bueno, una arma de doble filo, como muchas innovaciones en el mundo tecnológico, se pueden hacer cosas importantes que ayudan,
con la inteligencia artificial, por lo menos, por ejemplo, resumir una cantidad de información que en vez de tener que leerlo todo, lo puede resumir. Pero para mí el gran peligro que ya se está viendo son abogados o peor todavía jueces o árbitros que dependen demasiado en la inteligencia artificial. Ya hay abogados en los Estados Unidos, muchas instancias, Sí. que han presentado peticiones a los tribunales y las peticiones fueron escritas por inteligencia artificial y las citaciones de derechos son falsas, no existen. Entonces hay que tener mucho trabajo y yo mismo me pregunto, ¿y cuándo ya va a llegar el momento que hay un juez que está atrasado y que nunca da abasto y un día se desespera y empieza a dar todas las peticiones a la computadora, a inteligencia artificial, a ver qué resultado le da y empieza a emitir fallos, ¿verdad? Eso es el temor. Me preocupa mucho que un abogado lo haga. Me preocupa aún más Que lo haga un que un juez. juez o un árbitro. Así que una arma de doble filo, pero ser buen abogado todavía requiere mucho más. Yo siempre digo que requieren, bueno, yo siempre nombro a mi padre cuando hablo de estos temas, ¿no? Que requiere mucha pasión y mucha humanidad, ¿no? Ujú. Que al final es de lo que siempre nos ha distinguido a los abogados, ¿no? Yo, Sobre todo la humanidad. La humanidad a veces se pierde con los intereses económicos, sí, ahora ¿verdad? vamos a entrar ahí. Yo, al final, si volvemos al derecho más al romano, ¿no? Ujú, El Código de las Siete Partidas hablaba que el abogado era el que podía defender en juicio, ¿no? El que podía representar a otro y estaba inscrito en el libro, ¿no? No ujú, hacía falta, y conocedor del derecho, ¿no? Si lo trasladamos, la realidad es que él era el que estaba con la persona, ¿no? El que lo representaba en juicio. Y hoy eso yo creo que se sigue manteniendo y que es difícil que lo perdamos todavía, ¿no? Casos como los que tú llevas, ¿no? Son más concretos, donde la persona a lo mejor o los procesos se sienten más atraídos por la persona y más cuidados, ¿no? Que no solo por una máquina, ¿no? Pero sí que es verdad, y poniéndolo en la parte contraria, ujú, que la inteligencia artificial, eh, todos hablamos de la general, ¿no? De ChatGPT, pero si vamos a profesionales, ujú, a herramientas de inteligencia artificial que se están desarrollando por empresas que son profesionales del derecho, ujú, sí que nos van a facilitar la labor o nos van a quitar mucha labor, ya sea administrativa, incluso en tema de contratos, informes, ujú. que van a hacer que los grandes despachos eh, tengan que justificar de alguna manera las grandes tarifas que cobran, ¿no? Porque se cobran tarifas que a lo mejor el cliente hoy todavía no, pero el cliente llegará un momento en que diga, para que no has tardado 4 horas en hacer esto, no me puedes cobrar lo mismo cuando tardabas 4 que cuando tardas ahora una, ¿no? Ujú. No sé cómo ves esa parte de los grandes despachos, esa presión económica que tú has dicho, qué futuro le puedes ver a eso. Bueno, las tarifas están por el cielo. O sea, es algo increíble, increíble. Y algunas justificadas y otras un descaro, un descaro. Pero eso es la realidad. Y lo que mis amigos en bufetes grandes ya me están diciendo, que las grandes corporaciones con respecto al tema de inteligencia artificial, los general counsels siempre una de sus metas principales es cómo podemos disminuir el costo de representación legal. Y entonces ya están poniendo presión los general counsels de las corporaciones en los bufetes grandes. Mira, con respecto a estas cosas que ustedes hacen, 2 o 3 de ellas lo puede hacer AI. Y entonces hay que ser eficiente en ese. Yo no quiero pagar para un asociado de segundo año que se pase 8 horas leyendo esto cuando AI te lo puede Te lo puedo resumir, hacer. por ejemplo. Entonces, creo que parte de eso va a venir presión de los clientes, de que ellos están dispuestos a pagar o no. Así que, pero es una arma de doble filo. Yo sé que se habla mucho de ello. A mí veo lo que puede hacer, pero para mí no ha cambiado lo esencial de ejercer y ser buen abogado. ¿Y qué opinas, teniendo asociados jóvenes, ¿no? Y que hablarás con muchos jóvenes abogados, de la parte de cuando, antes de venir a Miami, que estuve estudiando un poco cómo estaba el mundo de los abogados aquí en Estados Unidos y principalmente en Miami,
se ve que una parte muy importante de los jóvenes abogados que se incorporan a los grandes bufetes o a los bufetes ya no tienen esa necesidad o ya no tienen ese deseo o hambre de llegar a ser socios, ¿no? Porque las circunstancias personales o la sociedad ha cambiado mucho, ya no hay esa necesidad, ¿no?, de trabajar para adquirir una vida mejor porque ya la tenemos y lo que queremos es una vida con más tiempo, ¿no?, para nuestra familia, como bien has elegido tú en tu caso, ¿no? Ujú. Pero eso va a ser un problema para los grandes despachos que no van a encontrar asociados que quieran continuar esas carreras tan exigentes en tiempo y dedicación, ¿no? Yo creo que la pandemia tuvo un impacto muy importante. Yo creo que durante la pandemia muchas personas pudieron reflexionar un poco sobre su vida y muchos se dieron cuenta que su carrera le estaba consumiendo su vida y no tenían un balance. Y creo que eso es uno de los impactos más importantes que ahora lo estamos viendo. Personas que estaban en su casa año, año y medio, estaban con su familia, cuando ya la pandemia fue pasando, le costó Incorporarse. incorporarse otra vez y ese ritmo de vida, pero siempre va a haber personas, siempre va a haber personas, yo creo porque paga muy bien, el prestigio es enorme, ¿verdad? Y no todo el mundo quiere estar casado, no todo el mundo quiere tener hijos. No. Hay muchas personas que su vida es su profesión y así son felices y allá ellos. Cada uno de nosotros tenemos una vida por vivir y entonces perfectamente aceptable que lo quieran vivir así. Y yo creo que siempre va a haber eh, oportunidades y siempre va a haber personas que hagan eso, pero creo que hoy en día eso ha cambiado un poco. Y yo le digo, yo también soy profesor de Derecho Internacional y le digo a los estudiantes, yo le aconsejo que por lo menos pasen, si es que pueden, 2 o 3 años en un bufete grande, importante, porque vas a adquirir mucha experiencia y ahí te das cuenta si eso es algo que puedes soportar a largo rato o no, ¿verdad? Sí, al final yo siempre también, nunca he pasado por un despacho grande en Ujú, España, pero el otro día dando clase a los alumnos, cuando me preguntaban, ¿qué harías tú?, ¿no? Porque yo doy clase de gestión de pequeño despacho, luego ujú, hay quien da de mediano y quien da de grande, ¿no? ujú, Y yo digo, mira, el consejo para mí es que podéis ejercer la abogacía individualmente en España. En España es al revés que aquí, ¿no? En España el 78% de los abogados trabajan de forma unipersonal ujú, o con un socio y son solo el 20 y poco por ciento los grandes despachos, ¿no? Y además grandes despachos que aquí serían mediano despacho, ¿no? Porque ujú, no olvidemos que Garrigues es el despacho más grande español y factura 500 millones, ¿no? ujú, Aquí hay despachos que facturan eso y se consideran medianos despachos, ujú. ¿no? Entonces yo digo que con independencia de eso tienen que pasar si pueden pasar un año o dos también por un despacho grande, el conocimiento que van a adquirir y la visión de todo es más visión de cómo llevar un asunto, aunque luego lo lleves cualquier asunto que no sea grande, te da una percepción totalmente diferente a la hora de ejercer la profesión. Yo creo que sí, y además te das a conocer en ese mundo como un abogado de un despacho grande. Y la profesión de derecho eh, todavía se fija bastante en el tema de prestigio. Y entonces haberte pasado un par de años en Jones Day o en otro bufete así para tu carrera, eh, yo se lo digo a estudiantes, ya cuando uno se ha pasado, has llegado a un bufete grande así, te has pasado 2 o 3 años, en un momento después que vayas a aplicar un empleo, la pregunta no es si la persona es capaz o no, porque ya ven, Ya. si tú sobreviviste en Jones Day 3 años, tú eres capaz, ¿ok? Porque si no, te dan fuera. La pregunta es si es alguien que se va a llevar con todo el mundo aquí, ¿verdad? Y ya tú poder eliminar la pregunta si tiene la capacidad o no Claro. es muy importante. Ya, ahí lo único que queda es si es alguien que nos sentimos cómodos, tiene los mismos valores, la personalidad, etcétera. Sí, pero no si es capaz, porque Correcto. ya lo sabemos. Ya. ¿Cómo ves, Eduardo, el mundo de los despachos de abogados aquí en Estados Unidos? El desarrollo, ¿cómo ves la abogacía de aquí a 5 o 6 años? Bueno, ya yo no estoy en los grandes despachos, así que yo de Pero los verdad, conoces. pero los conozco, pero no estoy
en esas reuniones de comité donde están decidiendo esas cosas. Como te digo, para mí esa vida no me gusta. Me Perfecto. gusta en tiempo corto. En tiempo largo, creo que va a ser eh, más y más presión, porque los clientes cada vez ponen más y más presión en términos de los costos. Los abogados que están ahí quieren ganar más y más dinero, ¿verdad? Sí. Entonces es como una presión que va subiendo. Pero, ¿y la abogacía general? Porque es verdad que la abogacía española, ¿no? No se parece en nada a la americana, Ujú. y coincidirás conmigo en eso, pero, por ejemplo, ayer cuando bajé del avión, en España no pasaría nunca. Hay un cartel enorme a la derecha cuando sales del aeropuerto de un abogado que además quise hacerle una foto y igual lo llamo para entrevistarlo, ¿no? Ujú. Para ver esa situación, ¿no? Ese abogado que es más pequeñito, Ujú. que tiene un despacho en un barrio, que atiende inmigración, ¿no? Yo antes de venir vi que había bastantes abogados de inmigración, extranjería, lo que Imagino. parece que hay más aquí en Sí. Miami. Luego vi despachos más pequeños penales con grandes casos. Ujú. ¿Cómo ves toda esa abogacía? ¿Cómo ves el desarrollo de esa abogacía? ¿Crees que tiende a desaparecer los despachos pequeños o tienden a unirse? Un poco esa visión sobre el mundo de la abogacía. A mí no me parece que los despachos pequeños van a desaparecer. Al revés, lo que uno ve más y más hoy en día son despachos boutique. Son abogados que han estado en grandes bufetes, que ya tienen 40 y pico, 50 años, y han dicho, mira, esto es demasiado. Y a mí no me hace falta ganar la cantidad que yo gano ahora. Y yo quiero tener otra calidad de vida y quiero tener más control sobre la cantidad de casos que voy a llevar. Entonces crean un despacho boutique de 10, 15 abogados, que todos son excelentes, pero no son un bufete enorme. Y hay ciertas ventajas y desventajas, ¿verdad? De esos despachos boutique. La ventaja principal que uno le vende al cliente es que el trato aquí es más individual, porque aquí no tenemos 50 clientes, ¿verdad? Aquí nosotros mismos somos los dueños. Tú vas a estar con el dueño que te va el caso a los tribunales y tienes un trato más personal. Y también los despachos individuales como el mío, cuando ya tú tienes un niche, ¿verdad? Muy Ya concreto. el mercado te conoce como teniendo una especialidad en el mercado de derecho, ya tú puedes formar tu despacho siempre y cuando tú estés conforme en no tener 1 millón de casos, ¿verdad? Claro. Porque hay un límite, si estás solo con unos cuantos asociados, pero la mayoría de las personas que lo hacen consciente de eso y con esa idea en mente, que ya yo no quiero vivir esa vida, yo quiero ser profesional, quiero hacer buen trabajo, pero yo no quiero estar facturando 2.000 horas al año o 2.000 y pico horas al año. Así que yo no creo que los bufetes pequeños van a dejar de ser, yo no creo que los medianos van a dejar de ser, los grandes van a seguir creciendo, ¿Sí? yo sé, yeah, ¿Crees que sí? y se van uniendo cada día. Bueno, Ve sí. La, los concen- la mergers. concentración puede ser que sí, porque eh, antes de venir estuve estudiando sobre el tema de la facturación en Estados Unidos Ujú, y intenté hacer una comparativa entre lo que cobran los abogados estadounidenses con los abogados en Londres, ¿no? En la ujú. City y en España, ¿no? Y es que un junior en Londres está cobrando entre 180.000 libras y 220.000 libras. Un junior. Entonces, ¿cuánto tiene que facturar el despacho por ese junior para poder pagar a ese junior, ¿no? Ahí es donde veo yo esas horas que tú decías, las horas están disparadas, ¿no? Ujú, Se cobren $3.000 la hora. yeah. Eh, creo que no, que o los despachos grandes se dan cuenta de que eso no se sostiene en el Ujú, tiempo porque las corporaciones van pidiéndote, ¿no? Son más exigentes que antes, ¿no? claro. Porque tienen también más conocimiento que antes, ¿no? Yo siempre digo, Eduardo, que en los despachos pequeños nuestros clientes cada día vienen más informados. Primero por Internet y Ujú, ahora por la inteligencia artificial llegan los clientes con una información sobre su pequeño problema, mucha información, ¿no? Parece que saben más que tú de su ujú. problema, ¿no? Y yo encantado. Pero Perfecto. los abogados grandes también se van a encontrar con que sus corporaciones, las empresas, vienen con más conocimiento Ujú. sobre sus problemas y van a exigir que, oye, estas tarifas están demasiado altas, ¿no? Y también las corporaciones tienen una ventaja estratégica que
hay más abogados que quieren cobrar tarifas altas que hay corporaciones que lo pueden pagar. Claro, claro. Entonces, las corporaciones tienen el poder estratégico, sobre todo cuando se organizan entre ellos, de decirle al mercado, mira, forget it. Y cada día sucede más. Yo, como te digo, tengo colegas en los grandes bufetes y cada día las corporaciones le piden arreglos especiales, descuentos. Mira, nosotros no vamos a pagar esa cantidad horaria, así que olvídate de eso. Si quieres nuestro trabajo, vamos a empezar con un límite X. A facturar por fases más que por horas, ¿no? También se usa eso mucho. Cambiar el concepto de la hora, ¿no? Que parecía que era como una forma de minutar o de facturar horas, y ahora ya eso, pues, oye, no facturamos tantas horas, sino vamos a facturar fases de trabajo muy bien explicaditas, ¿no? Y sabiendo el tiempo que le vamos a dedicar. Así es. Pues nada, Eduardo, creo que hemos hablado de todo. No sé si te apetece hablar de algo más, porque yo encantado de seguir aprendiendo. Bueno, antes me estabas hablando de los abogados jóvenes, sí, que te hacen preguntas cómo adelantar su carrera. Y yo como profesor siempre le doy 3 consejos principales a los abogados jóvenes para adelantar su carrera. Primero, ser un abogado serio. Un abogado que se toma su tiempo, lee con detenimiento, piensa antes de hablar, ¿verdad? Hacer un abogado serio, estar preparado. Punto 1. Punto 2, ser confiable. Cuando tú prometes, y ser confiable incluye cumplir con lo que has dicho y decir la verdad. Ser transparente. ¿Ok? Y número 3, ser amigable. Ser una persona, a lo mejor no eres la persona que más carisma tiene, pero es amigable. ¿No? Sí. O sea, alguien cuando tiene que hablar contigo no tiene temor. O sea, es una persona con quien quiere compartir. Esas 3 cualidades, ¿verdad? Es muy raro que un abogado una esas 3. Es muy raro. Uno parece, pero son tan sencillas. Eso tiene que ser la mayoría. No. Debería de ser así. No. De hecho, el decálogo del abogado de Couture viene a decir: piensa, estudia, confía, ¿no? Reúne todas las... Bueno, tú puedes encontrar a alguien que es serio, es brillante, pero no es confiable. Claro. Nunca cumple con lo que ha dicho. Siempre está muy complicado y nunca cumple. O es serio, es confiable, pero es muy pesado. Claro. Una persona imposible, arrogante, que no hay quien lo aguante, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, tienen su éxito, ¿verdad? Porque son tan capaces, etc. Claro. Pero ser serio, ser confiable y también amable, wow. Eso es... Es una buena combinación. Una buena combinación. Y es muy rara. Es muy rara. Todavía, con 40 años ejerciendo, es muy rara ver a alguien que resume las 3 cosas. Voy a decirlo a la cámara. Fijaros lo que acaba de decir Eduardo Palmer. Ser serio, confiable y amable no es tan fácil en el mundo de la abogacía reunir esos 3 requisitos. Así que ya sabéis, ser serios, estudiosos, trabajar los asuntos, tratar bien al cliente, ser amables y, por supuesto, ser confiables, y es transmitir confianza. Y lo que ha dicho Eduardo, por supuesto, que es, oye, cumplo con lo que digo, ¿no? Ser una persona lo incluye todo, ¿no? Así que fijaros qué 3 consejos acaba de dar Eduardo para la abogacía joven. Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias por tenerte aquí. Gracias a ti, Luis. Te doy las gracias de corazón, porque es muy difícil que en España te pase lo que me ha pasado a mí aquí en Miami. ¿Qué es eso? Es ponerte un correo electrónico a ti y que me llames por teléfono. Ah, pues aquí estamos. O ponerle otro correo a cualquier compañero de los que tengo el placer de De hecho, se me ha quedado corta la semana para poder hacer podcast y grabar a tantos abogados con los que podría haber grabado. En España no me pasa. En España puedo poner 15 correos o 16 que seguramente ninguno me va a contestar, salvo que lo conozca anteriormente, que tenga un conocido, pero no me he encontrado con la gente que me he encontrado aquí. En este caso eres tú, y te lo agradezco de corazón. ¿Cómo no? Eso es el segundo detalle, ser confiable. Sí. Cuando alguien te escribe, devuélvelo. Si te llaman, devuelve la llamada. That's it. Sí. Pues te lo agradezco de corazón. ¿Cómo no? Ha sido un honor. Pues el honor ha sido mío. Lo dicho, espero que veáis el episodio entero. Creo que Eduardo ha dado un montón de conocimiento para absorber. Y lo dicho, nos vemos pronto en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Un saludo, nos vemos pronto.